¿Estamos? Eh, por eso es importante, ¿no?, que podamos ir viendo, ¿no?, esto que vos decías de rescatar aquellos conceptos importantes, y el ejemplo concreto sería buscar un ejemplo de cada caso. ¿Dónde se ve, por ejemplo, las relaciones de poder en cada uno de los temas que ustedes tienen que ir viendo, ¿no? Pensando en este concepto de relaciones de poder, que establece, y ahí por lo menos por los materiales que estamos manejando, tenemos dos. La cuestión del poder como algo que está, que es inevitable y que está contrapuesto de alguna manera con la violencia, con lo opuesto, ¿no? Y además esta cuestión del poder que implica la necesidad de un otro, de alguien que me acompaña, que ese es el texto de Hannah Arendt que yo les propuse. Y en oposición a ese está el concepto de violencia, que la violencia puede ser a cargo de una sola persona, el poder no, el poder necesita de un otro, ¿estamos? Bien. Eh, y que el poder de alguna manera, ¿no? Según esta autora, o según el recorte que nosotros estamos manejando con respecto a esta autora, plantea esta cuestión de decir que puede ser positivo o negativo, que no tenemos una cuestión, el poder no es algo corrupto o algo malo o algo que viene a corromper a la sociedad. Lo puede corromper o no. En oposición a eso, tenemos a Foucault, que es alguien que desarrolla más el concepto de discurso y se encarga mucho de trabajar el tema del poder, ¿no? Para quien el poder es algo sumamente, tiene una connotación sumamente peyorativa, o no, mejor dicho, no peyorativa, no, sino negativa de alguna manera. No lo menosprecia para nada, sino que le da una categoría de que es algo sumamente relevante para la construcción de la sociedad y que no podemos escaparnos y que nadie puede no ejercer el poder, ¿no? Por ahí a nosotros nos puede venir a la mente esa famosa frase de este dibujito animado de He-Man, yo tengo el poder. En realidad nadie tiene el poder porque se ejerce. Vamos. Y hay algo puntual, de que pensar que el poder se ejerce de acuerdo a lo que el otro cede. Es decir, si uno le da la sede en otra persona que pueda ejercer ese poder, hay una relación de jerarquía y demás. Si esta persona no recibe de alguna manera, como decirlo, el visto bueno, la autorización, la complacencia, se convierte en violencia. ¿Ah? Se convierte en violencia. Ese es el concepto que tenemos que ir manejando. ¿Ah? Y esto yo en algún momento les decía que ustedes, todos, como docentes, no podemos mirar para otro lado, no podemos decir, ay, yo no ejerzo poder. Todos ejercemos y vamos a ejercer poder en el aula, frente a la sociedad, ¿no? Porque todavía se tiene como cierta estima de acuerdo a la profesión. Vamos. Y es más, esa estima, que esto ya me estoy yendo un poco por ahí para la parte de didáctica, un poco de la parte de práctica, esa estima que se tiene a nivel social, ¿no?, carga de significación la función docente, porque se le exige, vos sos docente, tenés que hacer tal cosa, ¿no? Porque está formado.
pero en cierta forma después se genera la otra contraposición, bueno, estás reclamando demasiado, estás pidiendo demasiado y no corresponde. ¿Vamos? Bueno, entonces, para pasar un poco en limpio, sí, activa el micrófono. Con respecto a esto, igual yo estaba pensando en el concepto de burocracia, porque en el trabajo de investigación de otra materia, yo utilizaba el concepto de burocracia como el ordenamiento de una institución, ¿no? Las partes a seguir dentro de una institución. A lo que fui buscando información, y en la burocracia es como el excesivo uso de los medios, o sea, de los elementos para regir una institución. Por ejemplo, de las 2 a las 4, los días lunes solo se puede sacar turno, ¿entendés? Eso es como burocracia. O sea, depende, o sea, según los autores que había revisado yo, más o menos. Igual el profe Aymara, por ejemplo, me marcó mucho eso. Que esa es la concepción que ella tiene de burocracia. Y en este caso, con las disposiciones del que saca el municipio, ¿no? Pensaba mucho en eso yo ahora, escuchándote lo del poder y eso. Podría yo pasar en limpio el concepto de burocracia para tenerlo bien claro y ver si es aplicable también dentro de lo que quiero hacer yo. No sé, ¿qué te parece? Es más fácil si hablo, porque lo quería escribir en el chat, igual lo voy a escribir. Ojo con esto, porque la burocracia no es lo mismo que la administración, que la organización que se puede plantear de una institución. Vamos, la burocracia, el concepto de burocracia que uno maneja, tiene que ver con qué? Con el concepto de, primero, el origen de la palabra burocracia viene de bureau significa escritorio en francés, ¿no? Entonces es el gobierno de los escritorios, donde todo tiene que pasar por los escritorios, ¿no? Por las oficinas administrativas, y hay como cierta que se va frenando, que se va complicando de alguna manera todo, los trámites y demás. Pero ojo con eso, porque una cosa es que se compliquen los trámites y otra cosa son las cuestiones organizativas, las cuestiones administrativas. ¿Ah? Porque por ahí a uno le puede llegar a molestar. Tengo un horario determinado, ¿no? Eh, para, tengo un horario determinado para presentar, para sacar turno y un día determinado. No puedo ir en cualquier momento, ¿no? O sea, tiene que ver con esta cuestión también de derechos y deberes que cada institución tiene y que cada persona tiene. Uno no va a ir al hospital a las 8 de la noche a buscar un turno, por ejemplo, porque sabe que no se lo van a dar, porque no va a haber nadie en ese horario. Entonces, ojo por ahí con ese concepto, con el concepto de burocracia, ¿no? Pensado como algo que obstaculiza el trabajo, no que lo organiza. Vamos, tal vez en esa cuestión, esta cuestión de las libertades y esta cuestión de los derechos que todos tenemos, en algún caso por ahí se genera cierta rispidez. Pero es interesante esto que vos estás planteando porque ahí tenemos un elemento concreto de las relaciones de poder, ¿no? En ese momento, ese empleado o esa empleada, a partir de ese texto, a partir de ese cartel que se pone, ¿no? ¿Qué pasó? A partir de ese texto que se pone,
¿no? Se plantea esta cuestión de poder trabajar, ¿no? Y de poder focalizar en esto. ¿Tá? A ver, ¿por qué? Algo que haya quedado, Brian, algo para aportar. Por ahí, con respecto a lo que decía Gigi, la relación que por ahí vio ella de burocracia y poder, pensar también que la burocracia, ¿quién la impone? O sea, ¿por qué existe la burocracia dentro de una institución? Creo que por ese lado fue que lo vio Gigi. Ajá, está bien, bien, bien. No, igual yo no estoy diciendo que no estoy diciendo que lo que vos estás diciendo está mal. No estoy diciendo está equivocado, sino que por ahí solemos manejar el concepto, ¿me están escuchando? Sí. Solemos manejar el concepto de burocracia de manera tan deliberada, ¿no? Y ante cualquier tipo de organización y ante cualquier tipo de algo que nos limite, ¿no? Inmediatamente decimos es una cuestión burocrática y ya está. Vamos, a eso me refiero puntualmente. No, no estoy diciendo eh, que está perfecto o no. ¿Ah? Bien. Aparte, tal vez ustedes lo trabajaron desde otro ámbito al concepto de burocracia. Bueno, a ver, en esta reunión nos quedan 7 minutos y medio, me parece. No sé por qué hoy, pero porque la vez anterior no tuvimos un límite de tiempo, no sé por qué. ¿Ah? A ver, Brian, a ver, Brian, vos tenías el discurso sindical. ¿Qué es lo que pudiste hacer? Si hiciste algo. No, todavía no, o sea, no pensé en nada central, ningún tema. Si bien el discurso sindical abarca mucho, todavía no pensé en ningún tema. Lo que sí estoy tratando de hacer en base a los textos que voy leyendo, resaltar o remarcar citas así que me llamen la atención, pero todavía no arranqué nada muy explícito. Digo, está bien, vas leyendo el material. Bien, bien, bien. Sí, lo que decía antes, lo importante es que ustedes puedan ir leyendo el material y de alguna manera rescatando lo más importante de eso, ¿no? Por ahí, lo mismo que decía, lo reitero, lo que tiene que ver con el tema de poder focalizarte en alguna situación concreta, vamos, porque si estamos hablando de la cuestión sindical, primero, si la pensamos en la cuestión sindical en la Argentina, y nos tenemos que ir a la Patagonia rebelde, por ejemplo, del siglo pasado, donde estaban los primeros bosquejos, ¿no? Y si queremos ir un poco más atrás, nos tenemos que ir a siglo XVIII con la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y todos los pelotes que hubo en ese momento. Pero la idea no es, a ver, yo se los decía en un principio, ustedes no tienen que hacer una tesis doctoral, ¿tá? No tienen que hacer toda la historia o el desarrollo del tema, no es la intención. Ustedes, a partir de ese tema que tienen, a partir de ese discurso,
se focalizan en algo concreto, ¿tá? Se focalizan en un aspecto. Vos por ahí podés pensar, no sé, algo que tenga que ver con, por ejemplo, que eso sí vas a encontrar mucha información y es porque es de actualidad, ¿no? La cuestión gremial, ¿no? En Chubut, por ejemplo. ¿Ah? Esta cuestión y ir sumando. Y si se está planteando, si la cuestión gremial o sindical se centra exclusivamente en el pago o no de sueldos, ¿no? O si incluye otros aspectos que tienen que ver con qué acciones docentes desde el punto de vista pedagógico se tienen en cuenta, ¿no? Porque acá yo lo tengo de este lado, pero con Matías, cuando fuimos ¿te acordás cuando fuimos a Trelew y a Esquel, a la reformulación del diseño, ¿no? En Trelew se armó flor de despelote porque vino la directora, ¿te acordás que vino la directora de nivel de media y todas le empezaron a decir de todo, pero no por una cuestión pedagógica, sino porque usted quiere no pagan los sueldos y la mujer no entendía nada. No es que no entendía, se hacía la que no entendía, pero ella planteaba y reiteraba, no es el ámbito para poder decir esto, ¿no? Hay otro ámbito, ¿tá? Si se está, ¿cómo intervienen? Si los, por ahí sería la cuestión, si los gremios eh, forman parte de las discusiones pedagógicas o solamente se centran en las cuestiones que tienen que ver con la cuestión salarial. ¿Ah? Porque hay muchos vestigios y muchas ranuras dentro del sistema educativo donde si un docente es lo suficientemente hábil, ¿no? Puede vivir de licencia o puede, por ejemplo, hacer como que da clases. ¿Ah? Entonces ahí está la cuestión. Lo que yo estoy diciendo no es una afirmación, es algo que vos podés averiguar. Si el gremio, puntualmente, si ATECH, está interviniendo en estas cuestiones que tienen que ver con esta modalidad que al final del miércoles pasado lo expresaba casi de manera inescrupulosa. Yo les decía, yo no sé hasta qué punto esta modalidad nos está enseñando algo, puntualmente desde las materias. Permítanme dudar de eso, si sirve, ¿no? Ustedes me van a decir, pero ¿cómo que no sirve? Y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Por ejemplo, ¿tá? Eh, igual ya después la semana que viene les voy a pasar el resto del material como para que vayan teniendo. Por eso también les decía que que hagan lo posible como para no atrasarse, ¿no? En las lecturas, que lleven las lecturas traten de llevar las lecturas al día y que consulten puntualmente aquellas cosas que les parezcan relevantes. ¿Estamos? Mirna, ¿estás ahí? Acá estoy. Dale. Ahora bien, ahora Bueno, sí, dale, te escuchamos. no sé si me querías preguntar algo. Perdón, te quería decir, te preguntaba en qué andabas Ah, con el tema de porque estoy hablando y después me olvido que me bloqueo por eso. ¿En qué andabas con esto? Con tu